Imagina que un grupo de científicos, sin buscar respuestas espirituales ni intentar resolver los grandes enigmas de la existencia, tropieza con algo que cambia todo. Un descubrimiento no envuelto en incienso ni dogma, sino en fórmulas, experimentos y ecuaciones. Pero lo que encuentran no es solo materia, no es solo física. Es una vibración que resuena con una pregunta ancestral. ¿Qué es Dios? Durante milenios, los seres humanos han mirado hacia el cielo, los templos, los textos sagrados, buscando un sentido. Algunos encontraron una figura paternal, omnipotente. Otros una energía impersonal. Otros más, un invento humano para llenar el vacío. Pero ¿y si la pista más clara sobre lo divino no estuviera en ninguno de esos lugares, sino en el corazón de la ciencia? La física cuántica, con sus paradojas y misterios, ha desafiado todo lo que creíamos saber sobre la realidad. Y en medio de ese caos subatómico, surge algo inesperado, el papel de la conciencia. En el famoso experimento de la doble rendija, la materia se comporta de forma diferente dependiendo de si es observada o no. Cuando nadie la mira, actúa como onda, atravesando múltiples caminos a la vez. Pero cuando la conciencia entra en escena y observa, esa misma materia colapsa en una sola posibilidad. En una sola realidad. ¿Qué significa esto? Que la conciencia, de algún modo, participa en la creación del mundo físico. Que mirar, percibir, estar presente, altera el universo. No estamos simplemente observando el mundo. Lo estamos definiendo. Y si eso es cierto, surge una pregunta inquietante. ¿Quién es el observador definitivo? ¿Existe una conciencia primordial, un campo de percepción que sostiene todo lo que es? ¿Es eso lo que llamamos Dios? Lo que la ciencia está revelando, sin pretenderlo, es que podría existir un campo de conciencia universal que no solo influye en la materia, sino que la precede. Que el observador no es un fenómeno aislado dentro del cerebro, sino una propiedad del propio tejido del universo. Max Planck, padre de la teoría cuántica, lo expresó con claridad. Considero la conciencia como fundamental. La materia, como derivada de la conciencia. Esa afirmación no es poesía. Es física. Y marca una ruptura profunda con el paradigma materialista que ha dominado la ciencia por siglos. Nos está diciendo que, quizás, no pensamos porque tenemos un cerebro, sino que tenemos un cerebro porque hay pensamiento. Porque hay conciencia. Porque hay un principio inmaterial que sostiene todo lo demás. Y ese principio, ese campo, no estaría confinado a los humanos. No sería exclusivo de los seres vivos. Podría estar en todas partes. En cada átomo. En cada partícula de luz. En el espacio entre las estrellas. En la energía que da forma a lo que llamamos realidad. Si la conciencia está en todas partes, si no nace del cuerpo sino que lo atraviesa, entonces todo cambia. Nuestra relación con el universo ya no es la de un espectador frente a una pantalla, sino la de un actor que moldea el escenario con cada pensamiento, con cada emoción. La materia ya no es lo fundamental. La mente lo es. Y entonces, el siguiente paso es inevitable. Si cada partícula, cada vibración, responde a la observación, ¿no significa eso que el universo entero está vivo? ¿Que existe una red sutil de inteligencia conectando todo lo que existe? La ciencia le llama entrelazamiento cuántico, partículas separadas por millones de kilómetros que siguen sabiendo lo que le ocurre a la otra. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia. Hoy lo sabemos, esa conexión es real. Pero, ¿y si no fueran solo partículas? ¿Y si también nuestras conciencias estuvieran entrelazadas? Jung lo intuyó como el inconsciente colectivo. Las tradiciones místicas hablaron del campo acásico. Y algunos físicos cuánticos lo llaman ahora el campo de información cuántica. Distintos nombres. Mismo misterio. Una red de conciencia que nos une más allá del tiempo y del espacio. Si esto es cierto, entonces cada uno de nosotros no es un yo aislado, sino una hebra en un tapiz infinito. Cada pensamiento que tenemos vibra en ese campo. Cada emoción que albergamos lo modifica. No solo influimos en nuestra propia vida, sino en la estructura misma de la realidad. Somos creadores. No por metáfora espiritual, sino por principio físico. Los experimentos más recientes lo sugieren. La intención humana puede alterar resultados materiales. La atención, la voluntad, el enfoque, no son solo actos subjetivos.
Son fuerzas. La conciencia, cuando se alinea con la intención, parece tener un efecto directo sobre la realidad. ¿Es eso magia? ¿Milagro? O simplemente ciencia que apenas comienza a recordar lo que los antiguos sabían por experiencia directa. Y es aquí donde ciencia y espiritualidad, por siglos enemigas, comienzan a converger. Porque las enseñanzas más antiguas hablaban ya de esto, que el mundo externo es reflejo del mundo interno. Que el pensamiento crea. Que la mente es el origen. El Kybalión lo expresó así: el todo es mente. Y ahora la física cuántica, desde el laboratorio, empieza a susurrar la misma verdad. Pero aún hay más. Si nuestras conciencias están conectadas a un campo universal, si la materia responde a nuestra observación, si el universo se comporta como un espejo inteligente, entonces, ¿qué somos realmente? Entonces, ¿qué somos realmente? No simples cuerpos hechos de carne y hueso. No máquinas biológicas avanzadas producto del azar cósmico. No observadores pasivos del mundo que nos rodea. Somos nodos de conciencia. Extensiones vivientes de un campo universal que vibra en todo. Somos, literalmente, la expresión del universo mirándose a sí mismo desde infinitas perspectivas. Esta no es una afirmación espiritual. Es una hipótesis que la física cuántica, la neurociencia y la cosmología empiezan a entrever. La materia, reducida a sus elementos más básicos, deja de comportarse como cosa y se convierte en posibilidad. En vibración. En información. Y esa información requiere una mente para ser colapsada, para hacerse real. Nada es completamente real sin ser observado. Sin conciencia. Sin mente. ¿Y si esa mente universal no fuera una metáfora poética, sino una realidad física? Si lo es, entonces estamos inmersos en ella. Vivimos dentro de la conciencia, no fuera. Respiramos dentro de ella, como el pez dentro del océano, sin saber que está rodeado de agua. Nuestras mentes individuales serían como olas en una misma superficie, distintas en forma, iguales en esencia. El ego es la ilusión de la separación. El despertar es recordar la unidad. El texto es claro: estos planos no son un descanso eterno, sino una forma diferente de evolución. Un aprendizaje no basado en el cuerpo y la materia, sino en la conciencia pura. Es en estos niveles donde algunas almas deciden convertirse en guías, en guardianes, en puentes para quienes aún caminan en la tierra. Sin embargo, el viaje no es el mismo para todos. Hay almas que, por sus decisiones, emociones no resueltas o vibración densa, no logran ascender con facilidad. Estas almas experimentan planos más densos, no como castigo, sino como espacios de sanación. Son mundos donde el alma enfrenta el reflejo de sus propias creaciones, donde aprende por resonancia, y poco a poco, puede liberarse. Todo esto nos lleva a una gran verdad que el libro repite una y otra vez: no hay juez externo. No hay un Dios que premia o castiga. El alma crea su camino. Nuestra conciencia, nuestras decisiones, nuestro amor o falta de él, determinan la experiencia después de la muerte. Nosotros somos los arquitectos de nuestra realidad, aquí y allá. La muerte no rompe la ley de causa y efecto. La continúa. Por eso este libro no es solo una guía sobre el más allá. Es un llamado a vivir mejor el aquí y el ahora. Porque cada pensamiento, cada emoción, cada acto deja una huella vibracional. Y esa huella es la que nos acompaña cuando cruzamos el umbral. Hemos recorrido los misterios del desprendimiento, la guía espiritual tras la muerte y la posibilidad de elección consciente. Ahora llegamos a uno de los aspectos más fascinantes del libro: el proceso de la reencarnación. Según sus páginas, morir no es un final, sino un regreso a una sala sagrada donde el alma contempla sus pasos y decide que sigue. Y muchas veces, lo que sigue es volver. Pero esta vuelta no es castigo ni premio. Es oportunidad. La vida, según este texto, es una escuela donde no siempre se aprueban todas las lecciones en una sola encarnación. Por eso regresamos, no por deuda, sino por amor a nuestra propia evolución. Reencarnar es como decir: aún me falta comprender esto. Quiero intentarlo otra vez. Y desde ese deseo, se forja el mapa de la próxima existencia. Aquí es donde el libro introduce un concepto clave: los contratos del alma. Antes de nacer, elegimos, en conciencia ampliada, a las personas con quienes compartiremos vínculos significativos.
Algunas serán nuestras grandes fuentes de amor. Otras, nuestros más duros espejos. Padres, hijos, parejas, maestros, incluso enemigos. Todos, de algún modo, ya estaban en el plan. Nada es completamente azaroso cuando el alma elige desde el amor profundo por su propio crecimiento. Estos contratos no son eternos ni rígidos. Se diseñan con propósito, pero pueden transformarse si así lo elige el alma. Por ejemplo, un pacto con un alma hermana puede ser anulado si ya se ha aprendido la lección, o intensificado si ambas partes aún necesitan más experiencia. Y muchas veces, las relaciones más difíciles son las más sagradas, pues son las que despiertan en nosotros el mayor potencial de transformación. Ahora bien, no todas las almas optan por regresar. Algunas, tras múltiples encarnaciones, sienten que ya han comprendido lo esencial y eligen avanzar hacia planos superiores. Estos reinos, descritos en el texto como espacios de sabiduría pura, amor incondicional y unidad, no son el cielo como lo conocemos, sino estados vibracionales donde la conciencia se expande sin las limitaciones del cuerpo físico. Aquí no hay dualidad, no hay separación. Solo presencia, verdad, totalidad. En estos planos, el aprendizaje continúa, pero sin sufrimiento. Algunas almas deciden quedarse allí. Otras, conmovidas por compasión, regresan como guías o maestros, encarnando con la misión específica de ayudar a otras almas a despertar. Son los llamados seres de servicio. No vienen a aprender, sino a enseñar, a sostener, a encender luces donde hay sombra. Tal vez has conocido a uno. Alguien cuya sola presencia calma. Cuya palabra resuena en lugares de ti que ni sabías que existían. Pero incluso quienes aún no han alcanzado ese nivel de conciencia pueden elegir volver no por necesidad, sino por amor. El libro explica que muchas almas avanzadas deciden encarnar nuevamente para equilibrar linajes, liberar memorias ancestrales o sembrar semillas de luz en contextos difíciles. Son almas que ya recuerdan parte de su esencia divina, y aún así eligen caminar en medio del olvido para traer recordatorio a los demás. Lo más impactante es que todo esto se decide en ese estado entre vidas, donde no hay ego, miedo ni urgencia. Solo claridad. Desde allí, el alma puede ver no solo su historia, sino la trama mayor de la humanidad. Y desde esa visión, elige el lugar, el tiempo, la familia y las circunstancias donde podrá cumplir su siguiente misión. A veces nacerá en entornos amorosos. Otras, en contextos de dolor profundo. Pero siempre con un sentido: evolucionar, servir, despertar. Y aquí el libro introduce otra revelación poderosa. No todos los que caminan por esta tierra están en el mismo punto del viaje. Algunas almas son nuevas, otras muy antiguas. Algunas aún están aprendiendo sobre el ego, el deseo, la materia. Otras ya han transitado esos caminos y buscan ahora la integración, la compasión, la unidad. Reconocer esto nos ayuda a entender por qué hay tanta diferencia en la forma de ver el mundo, de actuar, de amar. También nos permite soltar el juicio. No todos están aquí para lo mismo. Algunos están en sus primeras vidas y no recuerdan nada. Otros están cerrando ciclos. Y algunos, los menos, ya caminan sabiendo que su hogar no está en la tierra, sino más allá, en una conciencia que no tiene nombre. Por eso, más que juzgar, el libro nos invita a acompañar, a comprender, a reconocer que en cada ser hay un alma con su propio ritmo, su propio pulso, su propia danza de regreso a la luz. Pero tal vez la revelación más profunda que ofrece el texto es esta: todo este ciclo de vida, muerte y reencarnación tiene un propósito mayor. No solo crecer, no solo recordar, sino regresar. Regresar a la fuente. Reunificarse con lo divino, pero esta vez de forma consciente, llevando consigo todo lo aprendido, todo lo vivido, todo lo amado. Porque en algún momento del origen, todos nos separamos de esa unidad divina para experimentar, para jugar el juego de la dualidad, para olvidar y recordar. Cada encarnación es un paso en ese viaje. Cada encuentro, cada dolor, cada éxtasis es parte del mapa. Y cuando finalmente comprendemos quiénes somos, y elegimos volver a la fuente sabiendo que nunca estuvimos realmente separados, la rueda de la reencarnación se detiene. No porque huimos del mundo, sino porque ya no hay nada más que aprender en él. Esta comprensión no pretende ser una doctrina más. No quiere que creas nada ciegamente. Solo te invita a observar, a experimentar por ti mismo.
Porque si lo que la ciencia cuántica y la espiritualidad profunda dicen es cierto, entonces tú tienes mucho más poder del que te enseñaron. Y con ese poder, también una gran responsabilidad, la de despertar. Despertar no es un suceso mágico que ocurre una sola vez. Es un proceso. Es un ciclo continuo de recordar quién eres, olvidar y volver a recordar. Es mirar tu vida, con sus luces y sombras, y empezar a percibir el patrón oculto, la enseñanza profunda que hay detrás de cada experiencia. Cada vez que eliges la compasión en lugar de la reacción automática, despiertas. Cada vez que te detienes a respirar antes de juzgar, despiertas. Cada vez que te permites sentir plenamente una emoción sin reprimirla ni proyectarla, despiertas. Cada vez que conectas con la naturaleza, con el arte, con el silencio, estás afinando tu instrumento interno para vibrar en armonía con ese campo mayor. Y aquí surge algo fascinante. El despertar individual activa el despertar colectivo. No es necesario que todos despierten a la vez. Basta con que una masa crítica de seres humanos eleve su frecuencia para que el campo completo se transforme. Esta no es una idea esotérica sin fundamento. La física cuántica, los estudios de coherencia cardíaca, la investigación sobre campos mórficos y redes neuronales lo sugieren una y otra vez. Tu paz interna no es solo tuya. Tiene efecto no local. Irradia. Contagia. Atraviesa fronteras invisibles. Tu coherencia es medicina para otros. Tu autenticidad libera. Tu coraje de vivir despierto abre caminos. En este punto, la espiritualidad deja de ser una búsqueda individualista y se convierte en una responsabilidad amorosa hacia el colectivo. No se trata solo de ser feliz, sanar mi herida o manifestar lo que quiero. Se trata de recordar que tú eres una célula de un cuerpo mayor, la conciencia planetaria. Y ese cuerpo, ahora mismo, está despertando. Estamos viviendo una crisis de percepción. Una ruptura del viejo paradigma mecanicista, materialista, egocéntrico. Lo que colapsa no es el mundo, es la forma antigua de verlo. Detrás del caos aparente, hay un orden más profundo naciendo. Detrás del ruido, una nueva música se afina. Y tú estás aquí, ahora, no por casualidad. Estás encarnado en este momento histórico porque tu alma eligió ser parte del puente entre mundos. Así que cuando te preguntes, ¿qué sentido tiene todo esto? Recuerda que cada uno de tus actos conscientes está sembrando un nuevo campo de realidad. Cada palabra con intención. Cada silencio sagrado. Cada mirada con presencia. Todo suma. Todo importa. Todo vibra. Porque al final, como han dicho místicos de todas las tradiciones, no hay afuera ni adentro. No hay ciencia separada de espíritu. No hay Dios fuera de ti. Todo es uno. Y tú eres ese uno reconociéndose a sí mismo a través de tu propia vida.